Amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política en Canal N. Dos han sido los temas que han dominado la semana. Si juntamos obviamente todo lo que se ha estado tocando en el tema de Odebrecht y las investigaciones de Lava Jato, pues son varias, pero hay una que es la que ha detonado el fin de semana. La situación de Alejandro Toledo, quien habría recibido $20 millones de parte de Odebrecht para darle el pase a la Interoceánica del Sur. Y esto ha generado en pocas horas toda una serie de hechos relacionados con la actuación de Alejandro Toledo y en las últimas horas con una reacción de Leán Carp. Otro tema ha sido el de Chincheros, el de la firma de la adenda del aeropuerto de Chincheros. Pero el primer tema es el que tocaremos en este bloque. Estamos ya sentados con el doctor Antonio Maldonado, que ha sido procurador en el caso Fujimori, y el doctor César Nakazaki, quien ha sido abogado justamente de Alberto Fujimori. En un caso, el doctor Maldonado pugnaba por la extradición de Fujimori, en el otro caso, el doctor César Nakazaki pues veía todo el tema de la defensa del expresidente. Con ellos vamos a conversar sobre la situación de Alejandro Toledo, porque se ha dicho mucho sobre el tema, pero cuáles son los escenarios que se abren a partir de esta acusación que se ha hecho por una delación de quien fue representante de Odebrecht en el Perú. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Doctor Antonio Maldonado, doctor Nakazaki. Buenas noches. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias por invitarnos. Yo quiero hacerles algunas preguntas preliminares antes de entrar de lleno al tema Toledo. ¿Quién tiene razón en la discusión entre la Fiscalía y el Congreso con relación a esa exigencia del Congreso que la Fiscalía debe ir a informar todo lo que sabe al Congreso, mientras la Fiscalía dice que no, porque es una investigación reservada y por tanto tiene que mantener el secreto de todo lo que tiene en sus manos? Doctor Maldonado. Considero que la comisión del Congreso, que ha llamado en tono a veces un poco agresivo al fiscal de la Nación y al Ministerio Público, carece de razón. El Ministerio Público es un órgano autónomo a lo externo y a lo interno. No está sujeto a mandato imperativo alguno. Por tanto, el Congreso de la República debería, y en particular esta comisión, debería respetar el trabajo del fiscal de la Nación y del fiscal a cargo del caso. Doctor Nakazaki, buenas noches. Buenas noches. Comparto plenamente lo que ha señalado Antonio. El Congreso tiene la potestad de pedir información a cualquier institución pública o privada, pero a través de los canales correspondientes, que es Congreso de la República, Fiscalía de la Nación. Hay que distinguir el requerimiento de información con la afectación de la autonomía del Ministerio Público, que es un principio constitucional y que es vital en este momento respetar, porque si no se le dará insumos al presidente Toledo para la defensa que ya su esposa ha iniciado. Muy bien, la segunda pregunta es, ¿se ha manejado bien el caso de Alejandro Toledo? ¿La Fiscalía ha manejado bien toda esta investigación a partir de la delación y de la acusación concreta de Alejandro Toledo de haber solicitado 35 millones y de haber recibido 20 millones durante estas últimas horas, doctor Maldonado? De acuerdo al desenvolvimiento del Ministerio Público en las últimas horas, considero que el Ministerio Público está manejando muy bien la situación, la está manejando con rigor, con objetividad, con la debida prudencia, sobre todo, conforme señalaba el doctor Nakazaki, en atención a que ninguna de las personas involucradas luego sostenga que acá hay una persecución política o una investigación no sustentada en hechos puntuales que representan además delitos. Doctor Nakazaki, algunas personas sostienen que la Fiscalía se demoró en ordenarle el impedimento de salida del país primero y después una captura internacional, un pedido de orden de captura internacional a Alejandro Toledo, lo que le estaría permitiendo moverse algunos, bueno, según la foto que envió Leán Carp de París, o dicen podría irse a Tel Aviv, o podría irse a en fin, a otros países donde pudiera refugiarse. ¿Cree usted que efectivamente se le dio tiempo a Alejandro Toledo? La Fiscalía para actuar necesita herramientas, necesita información que pueda convertir en prueba. En el caso de Coteva,
Es imposible que de ahí emane un requerimiento de prisión preventiva si Alejandro Toledo y el resto de procesados están cumpliendo sus obligaciones procesales a lo largo del tiempo. Y el caso de la Interoceánica al día de hoy es una investigación preliminar, donde todavía no puede haber prisión preventiva porque todavía no existe un proceso penal. Lo máximo que podría existir es una detención judicial. Entonces creo que la Fiscalía viene actuando de acuerdo a la información que evidentemente en su fuente más importante tiene que venir de Brasil. Con lo poco que tiene está trabajando, y por eso el primer caso, línea 1, viceministro para abajo. Lo sabe perfectamente Antonio como procurador. Procuradores y fiscales trabajan a partir de pruebas, si no las tienen no pueden trabajar. Entonces, para ustedes dos, la Fiscalía no es que esté yendo a paso de tortuga ni que se le estén escapando digamos, los implicados, sino que está actuando con rigor. En lo que a mí toca, la Fiscalía debió organizarse más rápido, poner los mejores equipos. Recién ayer en el caso de Jessica Tejada he visto una buena sustentación de requerimiento de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Recién empieza a tener insumos, pero bueno, lo que ya pasó, ya pasó. Si la Fiscalía logra esta semana consolidar un caso importante contra el expresidente Toledo, se habrá puesto los pantalones largos y recién estará en condiciones de pelear el caso de corrupción más grande de la historia de la República. ¿Piensa lo mismo, doctor Maldonado? Se ha reclamado del Ministerio Público una intervención en búsqueda de lo que se considera peces gordos. Bueno, estamos ante un caso de esta naturaleza, por tanto, el reproche que se le ha hecho al Ministerio Público, sobre todo en estas últimas semanas, cae por los suelos frente a los hechos y a la actuación puntual bajo la dirección del doctor Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. Muy bien, ahora entremos a qué debería ocurrir en las próximas horas. ¿No es cierto? Ya se allanó la casa de Alejandro Toledo, se ha embargado la documentación que ahí había, todo lo que hay en esa casa. Elian Carp ha reclamado en las últimas horas muy fuertemente, pero ¿qué viene ahora? Viene la necesidad de plantear una orden de captura internacional, que se le debe buscar a Alejandro Toledo, hay que traerlo al país. ¿Qué es lo que viene ahora después de tanto la imputación como el allanamiento? Doctor Nakazaki. En el caso de Coteva es un caso que ya viene avanzado, donde el margen de actuación de la Fiscalía no lo veo muy amplio. El caso que recién debe comenzar, porque insisto, el caso de la Interoceánica está en investigación preliminar, tiene que convertirse en proceso penal. Recién en ese proceso penal se puede requerir prisión preventiva y recién cuando se requiere prisión preventiva se puede pedir extradición. Ojo, el caso de Alejandro Toledo ha avanzado como un Ferrari en la prensa, pero institucionalmente es un caso muy incipiente. Por ejemplo, si ha llegado solo un informe de los Estados Unidos donde menciona que Barata dice que Alejandro Toledo a través de Avi Dabodon recibió dinero, sirve para iniciar un caso, pero no para pedir una prisión. ¿Tampoco para pedir una orden de captura internacional? Bajo ningún concepto, porque se requería el testimonio de Barata. Entonces, hay que tener cuidado. Ya se sometió a la justicia penal al presidente Leguía, al presidente Fujimori. Hay que recoger lo bueno, pero no hay que repetir lo malo. Muy rápido avanzan las opiniones, pero hay que permitir que avance de igual manera la institucionalidad. La institucionalidad no puede correr 100 metros, es una maratón. Como ex procurador y ex defensor del Estado, doctor Maldonado, ¿concuerda usted efectivamente con esto? Sí, la apreciación de mi colega, el doctor Nakazaki, es totalmente ajustada a la realidad. Lo que quisiera añadir es que hoy, en el siglo XXI, hay un marco internacional y marcos nacionales que han mejorado los mecanismos de cooperación judicial internacional. Entonces, es muy poco probable que alguien escape a la acción de la justicia. En este caso, en el escenario hipotético que estamos analizando, en que el expresidente Toledo no se pusiese a derecho y ensayase algún mecanismo de fuga internacional, por ejemplo, si estuviese en Francia, como todos sabemos, en enero del año 2016, desde enero del año 2016 hay un tratado vigente entre el Perú y Francia, y en ese tratado se establece claramente que se puede invocar, como lo hicimos y lo recordará el doctor Nakazaki en el caso de Fujimori, se podrá invocar la solicitud de detención provisional con fines de extradición. Eso, entonces, analicémoslo. El doctor Nakazaki dice no se puede pedir orden de detención internacional, o sea, no se puede pedir al Interpol que ubique
Alejandro Toledo y lo detenga. ¿Estoy en lo cierto? Mientras que no exista un proceso penal, no puede haber un requerimiento ¿No de basta prisión con el requerimiento de preventiva. la Fiscalía? Es que la Fiscalía tiene que... Lo que pasa es que para que exista una extradición, la ley establece presupuestos. Si es que... Pero ubicación y detención. No, ¿no? Es que el arresto que refiere el doctor Maldonado es el arresto preextradición. O sea, tengo un proceso penal, tengo un mandato de detención y me entero que una persona está en determinado país. Yo por fax puedo pedir que lo detengan provisionalmente hasta que yo voy formalizando mi caso. ¿Y el caso, por ejemplo, de Cuba en Estados Unidos? Es que ya hay proceso penal. Contra ellos hay proceso penal abierto. En lo que es línea 1, ya se dio, lo primero que ha producido Lavallato es el proceso penal de línea 1. Por lo de la interoceánica y el problema de Alejandro Toledo, dicen los medios que mañana recién se va a formalizar una investigación preparatoria y se va a abrir un proceso penal. ¿Cuánto demora en abrirse el proceso penal? El proceso penal se abre en un segundo porque es la misma fiscalía la que lo abre. Ya no es como antes que el fiscal presenta una denuncia y el juez tiene que calificarla. ¿Y por qué no lo hizo el viernes? Ahí es interesante. Normalmente, ¿cuándo se allana un domicilio? Cuando hay una orden de captura que se pretende ejecutar. La otra modalidad del allanamiento es, estoy buscando cosas. Yo creo que la Fiscalía recién está armando un caso contra Alejandro Toledo. Lo que pasa es que el impacto mediático es tan veloz que la institución, por más que corra, como vuelvo a repetir, la justicia no es un tema de 100 metros, es un tema de maratón. Entonces creo que la Fiscalía recién está armando un caso, porque cuando se haga el requerimiento de prisión, ahí sí tiene que haber elementos de convicción que sustenten. No es comentarios de lo que dice una persona solamente. Doctor Maldonado, ¿y este trabajo lo hace solo la Fiscalía o también debe intervenir la Procuraduría? Bueno, la Fiscalía tiene la responsabilidad principal de demostrar la culpabilidad de las personas a las que somete a proceso. La Procuraduría tiene como finalidad principal procurar la cautela del patrimonio, en este caso del Estado, que habría sido dañado. Pero no interviene en la apertura del proceso penal. Hay que decir lo siguiente, en el marco legal vigente, sobre todo con las últimas modificaciones a la ley de colaboración eficaz y en el nuevo Código Procesal Penal, en lo relativo a la participación del agraviado, se nota una limitación de la actuación del agraviado y, por tanto, también de la Procuraduría que representa al agraviado o a la víctima. Por eso es que la Procuraduría tiene, en el marco legal vigente, un papel menos protagónico de lo que tenía, por ejemplo, cuando yo me desempeñé como procurador. Y es por eso también que hemos observado una serie de controversias donde se le ha imputado al Ministerio Público una falta de voluntad de compartir información, etcétera, con la Procuraduría. Pero yo creo que el marco legal vigente es lo que determina esta situación. Doctor Nagasaki, ¿no basta con la delación de Jorge Barata para... Es que la delación de Jorge Barata es el testimonio de Jorge Barata. Lo habrá dado por escrito dentro de un proceso de colaboración eficaz. ¿Cuál es? La figura es la siguiente, la versión, la imputación que hace Barata. ¿Cómo ha llegado al Perú? Porque cuando las pruebas se producen en el extranjero, para que tengan valor en el Perú hay que seguir un procedimiento. Yo lo que he visto en los periódicos es, porque solo hay una página, me parece que es un informe del gobierno de los Estados Unidos donde hace referencia a que Barata diría, como vuelvo a repetir, sirve para abrir una investigación. Incluso podría ser para formalizar un proceso penal, pero para sustentar una prisión preventiva yo sostengo firmemente que no. Muy bien, ahora ya ustedes nos han dicho, no hay proceso abierto, por tanto no hubiera sido posible una orden de captura, un impedimento de salir del país, o ahora mismo no hay la posibilidad de de buscar una orden de captura internacional y una participación del Interpol. Salvo que saliera del caso de Coteva, pero hasta donde tengo entendido, él ha cumplido todas sus obligaciones procesales en ese caso. Estamos en el caso de los 20 millones, solicitados 35, entregados 20. Entiendo que esa es la investigación preliminar. Si es eso, no tenemos ninguna posibilidad. Ahora, hagamos, para finalizar, un esfuerzo por ver un poquito más allá. Se abre el proceso, se pide la orden de captura y él decide no regresar a Estados Unidos, sino viajar a Bélgica o a Israel.
Tú pedías escenarios. No sé si vi en las redes sociales o en un periódico que estaban viajando hacia Israel. Yo creo que estas horas son decisivas. El presidente Toledo, su familia y su defensa tiene que decidir: ¿voy a enfrentar este tema desde el Perú o lo voy a tratar de enfrentar desde el extranjero? Porque si quisiera enfrentarlo en el Perú tendría que venir ya en este momento, antes que se haga el requerimiento de prisión preventiva, y acá luchar, porque enfrente el proceso si puede, sin detención. Pero si lo hace desde Israel, bueno, allá va a haber una gran discusión, ¿no? Porque por temas de corrupción, de lavado de activos, como bien decía Antonio Maldonado al inicio, es muy difícil. Que en el caso del presidente Toledo, definitivamente. Con Elian Carr, bueno, habrá que dar la lucha, por eso es que ella tiene que salir como su primera abogada y tiene que politizar el caso, y por eso lo amenaza al presidente Kuczynski. Politizarlo para poder argumentar persecución política. Tratar de construir un caso allá, que es difícil. Armar un caso de persecución política por homicidio es más fácil que armar un caso por persecución política por narcotráfico, lavado de activos o cohecho. O sobornos, como en este cohecho, caso. ¿no? Muy bien. Más aún hemos entregado nosotros a un israelita a Israel por soborno. Muy bien, entonces eso abre la posibilidad de una reciprocidad. Completa. Muy bien, doctor Maldonado, pero si él invocara la nacionalidad de su esposa, igual en otros países, en fin, ¿él podría tener alguna posibilidad de no ser extraditado? Creo que si el expresidente Toledo ensaya cualquier estrategia de defensa que no sea la que acertadamente ha expuesto el doctor Nakazaki, de venir inmediatamente al país y enfrentar los cargos que el Ministerio Público le hace, creo que va a ser muy difícil y muy desgastante para él. Creo que es muy difícil y muy problemático para una persona escapar a escenarios o tratar de buscar escenarios donde instrumentos internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, donde tratados multilaterales o tratados bilaterales o principios como el de la reciprocidad que ha sido mencionado no entren en acción. De tal manera que eso sería simplemente un proceso que acabaría por... sabemos, por supuesto, que la presunción de inocencia solo se puede destruir en el momento de una condena, pero en el ámbito de la percepción, en el ámbito de la ética, todos estos movimientos infructuosos, absurdos de defensa, simplemente acabarían por erosionar cualquier idea que el expresidente de Toledo quisiera levantar respecto de su inocencia. O sea, ustedes dicen, lo mejor es que venga, y eso incluso podría hasta servirle para evitar ir a una prisión preventiva. Pero yo le pregunto, ¿podría él tratar de alargar las cosas para alegar una prescripción? No, porque, bueno, primero, frente a qué cantidad de delitos estaremos, cuántos años de delito, porque estamos en un inicio de una situación. Pensar en una prescripción implicaría que él puede estar en un lugar resguardado. Y él es un hombre público, es un presidente de la República. El único escenario, el único lugar donde él tiene para tratar de pelear, no venir al Perú, es Israel. Pero incluso tratar de pelear allá le costaría que allá lo procesen penalmente. He estado revisando el Código Penal de Israel y funciona como acá, el principio de justicia por representación. ¿No me lo quieres entregar? Entonces tú júzgalo y toma las pruebas. Salvo que el presidente Toledo sea inocente, es muy probable que en el Perú, en Israel, tenga que asumir un proceso penal y ahí tener que desvirtuar si todo lo que recién se empieza a construir llega a ser no un caso que acredite su culpabilidad. Doctor Maldonado, ¿la prescripción es una opción? No, no lo considero. Lo hemos visto recientemente en el caso Comunicore. No ha sido necesaria invocar la prescripción para que una sala del Poder Judicial entrara al fondo del asunto innecesariamente y declarara incorrectamente inocentes a los acusados. Pero más allá de eso, la prescripción en la figura de un expresidente de la República como Toledo, ya lo hemos visto en otros casos, solo va a mostrarse como un instrumento, en lo político va a mostrarse como un instrumento de impunidad. Pero lo salvaría de la cárcel. Y en lo jurídico yo creo que no le va a funcionar. Creo que ese es un caso de gran impacto, es un caso muy importante. Creo que el Poder Judicial y el Ministerio Público no quieren quedar mal ante la ciudadanía. Finalmente, chiquito, el decir, esa es plata de Maiman,
y el que Joseph Maiman haya recibido el dinero en sus cuentas, ¿de alguna manera le da alguna ventana de oportunidad a Alejandro Toledo? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente de Toledo hoy es aprender la lección que si algo no tiene que hacer mientras que tenga un proceso penal es hablar, porque cada vez que le habla le hace mucho daño. Y un temita, para prescripción estamos hablando de 10 o 15 años, así que no es un escenario adecuado. Coincido totalmente. La defensa consistente en negar hechos sólidos sustentados por el Ministerio Público en base a información de la Unidad de Inteligencia Financiera, en base a una serie de elementos de convicción que están llevando al Ministerio Público a las fases de actuación que observamos, va a ser muy poco probable y muy poco exitosa cualquier defensa. El hecho también de que justamente esta investigación o este testimonio haya venido de Estados Unidos o esta investigación se esté llevando en Estados Unidos le da también muy pocas posibilidades en Estados Unidos a Alejandro Toledo de salvarse. Y en el mismo Israel por la influencia que tiene Estados Unidos sobre Israel. Completamente. ¿No? Muchísimas gracias, doctor Nagasaki, doctor Maldonado, muy amables por darnos esta visión. Muy amable. Muy amable.